El relieve de la Tierra. Primer punto, la capa externa de la Tierra. La Tierra se divide en tres grandes zonas concéntricas. Primero, la corteza. Segundo, el manto, que a su vez se divide en dos, manto superior, manto inferior. Y tercero, el núcleo, que se divide también en núcleo externo, núcleo interno. El núcleo, que está formado sobre todo por hierro. El manto, formado por una capa inferior de materiales fundidos llamados magma. La teoría de la tectónica de placas fue propuesta por Alfred Wegener a principios del siglo XX. Estaba intrigado por la forma de los continentes que se podían ensamblar unos con otros. Las placas continentales son cada una de las grandes partes de la litosfera que flotan sobre el manto, y cuyas grandes zonas de contacto y choque entre ellas están en continua actividad volcánica y sísmica. En esas zonas las conocemos como dorsales oceánicas. Parece muy probable que, según la teoría de la deriva continental, hace unos 225 millones de años, todas las tierras emergidas estaban unidas formando un supercontinente conocido como Pangea, que estaba rodeado de un gran océano conocido como Pantalasa. Con el tiempo se fue separando ese continente, dividiéndose, dando lugares a las placas y a los continentes que conocemos en la actualidad. La corteza terrestre está formada por placas que, como hemos dicho, flotan sobre el manto. Están siempre en movimiento, aproximadamente unos 2,5 centímetros por año. Los choques entre placas y sus desplazamientos provocan terremotos. Las tres placas más importantes son la placa del Pacífico, la placa africana y la placa euroasiática. Segundo punto, los agentes internos de la formación del relieve. Son los encargados de la formación del relieve y podemos ver, por un lado, la orogénesis. Dos placas chocan generando una elevación de los materiales, dando lugar a las montañas. Es como si cogiéramos un libro, lo pusiéramos en plano y presionáramos por ambos lados. El libro tendería a subir, lo mismo que al chocar dos placas en ocasiones, y ha dado este choque lugar a cordilleras como la del Himalaya, tal y como vemos en la imagen. Las fuerzas del interior de la Tierra provocan las formas del relieve. Cuando la Tierra se pliega, aparecen las montañas, y cuando la corteza de la Tierra se rompe, aparecen las fallas. El ejemplo más famoso de todos los existentes es el que vemos en la pantalla, la falla de San Andrés, que se encuentra entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Los terremotos están provocados por el choque de placas que generan una vibración o un temblor en todas direcciones, en forma de ondas sísmicas. Donde se origina el terremoto se llama hipocentro, y el lugar de la corteza más cercano al hipocentro se denomina epicentro. Para medir la fuerza de los terremotos tenemos dos escalas principales. Por un lado, la de Mercalli, que mide los terremotos del 1 al 12 en números romanos, y por otro, la más popular, que es la de Richter, que asigna un número decimal para expresar la energía del terremoto. En esta imagen vemos una comparación entre estos dos tipos de escalas. Cuando los terremotos se dan en el mar, los vamos a conocer como maremotos, y pueden dar lugar a que se formen olas gigantes conocidas como tsunamis. La más grande se produjo en la bahía de Lituya, en Alaska, que vemos en la imagen. Fue en el año 1958 y midió 580 metros de altura. En las imágenes vemos hasta dónde llegó. Y una comparativa para que nos hagamos una idea de su tamaño, mostrándonos edificios conocidos. Los volcanes. Es una grieta tan profunda que alcanza zonas donde hay magma. Este asciende por la chimenea y a través del cráter puede salir al exterior en forma de erupción volcánica. Estas erupciones expulsan gases, cenizas, piedras y lava incandescente. Cuando ese material se enfría y se endurece, pueden formar montañas, los conocidos como conos volcánicos. Tercer punto, los agentes externos de la formación del relieve. Son los encargados de modificar el relieve a través de la erosión, el transporte y la sedimentación. Los principales agentes de relieve son, primero, el agua. Las corrientes de agua desgastan los valles y arrancan y transportan rocas y arenas que se depositan formando deltas y llanuras. La lluvia se filtra por las fisuras de la roca, que pueden llegar a romperse si el agua se hiela. Recuerden que el agua aumenta en volumen al congelarse y reaccionar químicamente y disolverse. Las olas y las corrientes marinas desgastan el litoral y acumulan arena en playas y golfos. En Canarias este fenómeno lo vemos mucho, tanto en los acantilados como en las propias costas de playa. Es continuo el arrastre y deposición de sedimentos, como vemos en esta imagen en la que la marea entra agua y piedra en el paseo marítimo de Arinaga. Pero tal vez el fenómeno más llamativo es el de los bufaderos o hervideros, como este de Lanzarote. 2. El viento.
Desgasta las rocas a la vez que se transportan pequeñas partículas, arena, arcilla, etc., que al impactar sobre las rocas las erosiona. Para que el viento sea una fuerza erosiva eficaz, la sequedad y la escasez de vegetación son dos factores importantes. Entonces el viento puede levantar, transportar y depositar grandes cantidades de pequeñas partículas. Es el caso del Harmattan, que a Canarias llega como el siroco o la calima, y que transporta cada año 29 millones de toneladas de nutrientes a la selva del Amazonas. Un ejemplo claro lo tenemos en la erosión diferencial que ha dado lugar al arco del Coronadero, en el sur de Gran Canaria. Tercero, los seres vivos, la vegetación y los animales. Por ejemplo, en Canarias, las cabras se comen los matos desde la raíz, lo que hace que el suelo sea más fácilmente arrastrable por las lluvias. En general, la erosión de los animales y las plantas suele ser muy lenta y no excesivamente agresiva, rompiendo las rocas con sus raíces o con los movimientos. Pero dentro de los seres vivos, tal vez el que transforma más el medio físico son los seres humanos, pues los transformamos de forma más rápida y duradera a través de actividades como la extracción de minerales o la construcción de carreteras. Cuarto punto. ¿Dónde situarías algunas infraestructuras? Empezaremos por el relieve de las tierras emergidas. Por un lado tenemos las montañas, que son terrenos de gran pendiente y elevados, que suelen estar aisladas como las que vemos en la imagen o agrupadas formando sierras, sistemas montañosos, cadenas y cordilleras. Un ejemplo claro lo tenemos en el Everest, la montaña más alta de la Tierra con 8.848 metros, o el Teide, el pico más alto de España, con 3.718 metros. Seguimos con los valles. Son terrenos bajos situados entre montañas. Por el fondo de los valles suelen discurrir barrancos o ríos. Un ejemplo en la península sería el Valle del Ebro. En Canarias tenemos el Valle de Agaete. Seguimos también con las llanuras. Estas son zonas planas o muy poco onduladas de grandes dimensiones. Un ejemplo lo tenemos en el sur de Gran Canaria con los llanos de Sardina. Otro ejemplo de gran tamaño sería la Gran Llanura Europea. Mesetas o altiplanos. Son zonas planas o muy poco onduladas de grandes dimensiones situadas a una altura de entre 400 y 800 metros, al menos. Un ejemplo es la meseta peninsular, que se divide en su meseta norte y su meseta sur. Por último, las depresiones o cuencas. Son zonas situadas a menor altura que las tierras que las rodean. Un ejemplo sería la depresión bética del río Guadalquivir. Por la gran cantidad de sedimentos que arrastran los ríos, son terrenos muy aptos para el cultivo. Pasamos ahora a analizar el relieve costero y empezaremos con los deltas, que son terrenos comprendidos entre los brazos de un río en la desembocadura del mismo. Un ejemplo sería el delta del Ebro que vemos en la imagen. También tenemos la albufera, que son lagunas litorales en costa baja de agua salina y general o ligeramente salobre, separada del mar por una lengua o cordón de arena. Un ejemplo sería la albufera de Valencia. Continuamos con la bahía. Es una entrada de mar en la costa, de extensión considerable, que puede servir de abrigo a las embarcaciones. Un ejemplo sería la bahía de Gando en Gran Canaria. Podríamos continuar también con la ría, que sería la penetración que forma el mar en la costa debido a la sumersión de la parte litoral de una cuenca fluvial de laderas más o menos abruptas. Podemos poner como ejemplo las rías Baixas de Galicia, que reúnen un gran conjunto de rías. Península. Es un trozo de tierra rodeado de agua por todas partes menos por una, que la une al continente llamada istmo. Unos ejemplos de península que podemos poner serían la península ibérica o la península de Florida. En Canarias podemos poner como ejemplo la península de Jandía con el istmo de la Pared o la península de Isleta con el istmo de Guanarteme. Cabo es una porción de tierra que penetra en el mar más que en el resto del litoral. También se le llama punta. Un ejemplo en Canarias lo encontraríamos en la punta de Jandía. Ejemplos en la península: Cabo de Gata, Cabo de Creus, Cabo de Finisterre. En el mundo hay algunos famosos como el Cabo de Hornos, situado en Sudamérica, como vemos en la imagen, y el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Golfos, ensenadas y bahías son entradas del mar en la tierra. Lo único que diferencia a las tres es el tamaño. El golfo sería de mayor tamaño, la bahía un poquito más pequeña, como vimos antes la bahía de Gando en Gran Canaria, y las ensenadas y calas son cada vez más chicas. Como ejemplos de golfos a nivel de la península tendríamos el Golfo de Vizcaya, que vemos en el mapa con su nombre en inglés, y sus aguas pintadas con un color azul flojito, y el Golfo de Cádiz. A nivel mundial tenemos el Golfo de México. La isla sería una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Un conjunto de islas formarían un archipiélago,
Como ejemplo de archipiélago tomaremos el nuestro, las Islas Canarias, mientras que como ejemplo de islas podemos pensar en cualquiera de las islas que componen nuestro archipiélago. Continuamos con la playa. Es una zona de costa, casi plana, con arenas o dunas, si bien hoy en día también se admite el término playa de piedra. Como ejemplos podemos poner cualquiera de las playas de nuestro archipiélago. Y seguimos con acantilado. Son terrenos rocosos cortados de forma vertical. Pondremos un ejemplo en Tenerife, Los Gigantes, y otro en Gran Canaria, el Andén Verde. Pasamos ahora a analizar el relieve de las tierras sumergidas. Empezamos con las plataformas continentales. Es una especie de meseta junto a la costa. Se extienden unos 200 metros aproximadamente. Seguimos con el talud continental. Es una fuerte pendiente que conduce a las profundidades abisales. Por lo tanto, la llanura abisal, que es el fondo del mar, llano y profundo, en torno a unos 3.000 o 7.000 metros de profundidad. Dorsales oceánicas serían las siguientes formas. Serían cordilleras submarinas. Seguimos con las fosas marinas. Son grandes grietas de extraordinaria profundidad. La más profunda del planeta es de 11.033 metros. Sería la fosa de las Marianas. Por último, en pantalla les ofrecemos los recursos virtuales que podrán analizar.